conmigo a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. ¿Cómo están, hermanos? Damos gracias a Dios por estos minutos que puedo compartir con ustedes. Me han pedido algún motivo de agradecimiento y es difícil poder detallar uno en particular cuando Dios nos da tanto. El poder levantarnos todos los días, el tener salud, una familia, amigos, una iglesia, son todos motivos para agradecerle a Dios. Pero uno de los que me gustaría compartir con ustedes es un atributo de Dios. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios de una nueva oportunidad. ¿Y por qué lo digo así? Porque somos personas que a muchos nos cuesta o combatimos a diario con nuestro viejo yo, con nuestro viejo hombre, y a veces nos alejamos de Dios. Y tenemos un Dios tan misericordioso que tiene sus oídos prestos, que está a la distancia de una oración, poder restablecer esa conexión con Dios. Es realmente hermoso saber que tenemos al Dios creador de todo, del universo, con su oído atento al clamor de sus hijos. Que podamos entender este gran privilegio que tenemos, esta entrada abierta a su misma presencia a través de la oración. Somos para Dios hijos caros. Nuestra vida costó la vida del Señor Jesucristo. Por eso ahora tenemos esta libertad de poder hablar con Él. Y si estamos lejos de Dios, podemos acercarnos a Él a través de la oración. Dice un texto que es el que le quiero dejar, es: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Eso está en el Salmo 145, 18. Y el 19 dice: cumplirá el deseo de los que le temen. Que el Señor les bendiga y que sirva esto para recordar una de las hermosas cualidades de Dios. Él está cercano a nosotros. Hola a todos. Mi motivo de agradecimiento para Dios es que pueda aprender su palabra, y también les quiero compartir un versículo que me gusta mucho. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Proverbios 13:1. Muy buenas noches, hermanos. Qué bueno es una vez más poder compartir la palabra de Dios. Seguimos en este proceso y en este lindo camino que empezamos a transitar desde el momento que empezamos a estudiar el libro de los Salmos. En esta oportunidad nos toca el Salmo 133, que seguramente hemos escuchado infinidades de mensajes, y siempre Dios tiene cosas para hablarnos, para transmitirnos a través de este maravilloso salmo tan cortito, pero que tiene tanta profundidad, tantas cosas para sacar de ella, que nos ayuda realmente siempre a pensar en lo importante que es que podamos estar juntos, que podamos trabajar, que podamos animarnos, exhortarnos. Realmente habla de esto y es justamente lo que vamos a ver en esta noche. Una vez más poder rogar a Dios que nos hable, que nos enseñe, que realmente podamos cada uno de nosotros comprometernos cada vez más con este deseo de poder aportar mi granito de arena para que la unidad sea siempre una virtud de la iglesia, que la unidad sea
un ejemplo a seguir, que la unidad pueda ser observada y mirada como comienza este salmo por los demás, para que esto anime a otros también a poder venir y poder juntarse, unirse a este grupo, a la iglesia, que es la iglesia de Dios, es lo que Dios estableció y lo que Dios puso en cada lugar en particular, a nosotros en Villa Bonich, para que de esta manera podamos nosotros cumplir con el objetivo como iglesia en el lugar donde Dios nos ha puesto. Así que les invito a que podamos leer estos 3 versículos del Salmo 133, donde dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En estos 3 versículos vamos a ver allí 4 características de la unidad. 4 cosas que se desprenden justamente de, o lo que produce, mejor dicho, la unidad. En primer lugar, vamos a ver que es buena y deliciosa. O sea, estar juntos es bueno y delicioso. En segundo lugar, vamos a ver que es fragante. En tercer lugar, vamos a ver que es refrescante. Y en cuarto lugar, vamos a ver que es la garantía segura de la bendición de Dios para con su pueblo. Este salmo es verdad que está escrito para el pueblo de Israel. De hecho, vamos a ver ahí en el versículo 2 y versículo 3, menciona a Aarón y menciona los montes de aquel lugar, pero aplica 100% a lo que es nuestra vida espiritual, lo que es la unidad como cuerpo que somos en Cristo. Y esto es donde allí nosotros vamos a apuntar, porque es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y donde nosotros nos vemos allí un poco involucrados en esto, y qué es lo que quiere realmente Dios de cada uno de nosotros. Acá el título dice que es un cántico gradual de David. Se le atribuye a David este salmo, pero hay algunos comentaristas que no están muy de acuerdo con esto. La verdad que no es nuestro tema de discusión en este momento. Lo importante es que Dios nos dejó este salmo para que nosotros podamos analizarlo. Hay distintos momentos en el cual se pudo haber escrito. Puede ser atribuido también en el momento en el cual Nehemías trata de juntar al pueblo otra vez, y de poder estar allí en ese momento, de poder adorar a Dios. También puede haber sido escrito por David, justamente cuando él después, cuando termina, cuando él se encarga realmente de poder dejar establecido Israel, donde él le da a su hijo Salomón las instrucciones para hacer el templo. Allí la intención de David era poder estar todos juntos y poder tener este lugar donde se pudiera alabar y adorar a Dios. Independientemente de quién haya sido el escritor, probablemente sea de David, casi seguro, pero más allá de eso, lo que este salmo quiere resaltar es justamente estas 4 características, estos 4 beneficios que da la unidad. Y comienza con una expresión muy fuerte allí, ¿no? Mirad, mirad. Cuando leemos en la Biblia esta palabra mirad, nos lleva realmente no solamente a como cuando uno va andando por un lugar y de repente hay algo que te llama la atención, entonces vos quizás estás yendo en un auto, ¿no? No sé si les ha pasado alguna vez, y es como que todas las imágenes van pasando, hasta que hay algo que te llama la atención, y ahí es donde fijás la mirada y te detenés. Pero eso dura un instante nada más, decís, wow, qué lindo, y pasó de largo, porque no te detuviste. La expresión acá, mirad,
es mucha más profunda y nos lleva a pensar en un detenimiento, nos lleva a pensar en una reflexión, en una evaluación. Es mucho más profundo de mirar con una mirada por arriba, sino va mucho más allá. Y el consejo y lo que el salmista quiere transmitir acá es decir, parate, reflexioná, analizá lo que no solamente estás viendo, sino también lo que puede llegar a provocar. Entonces es una expresión que nos lleva realmente justamente a poder detenernos. ¿Y para qué detenerse? Porque dice ahí, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. La primera característica de la unidad, lo primero que se desprende de la unidad es estas dos condiciones, estas dos cualidades hermosas y preciosas que Dios lo describe de esta manera. Es bueno y es delicioso. Es decir que cuando los hermanos están juntos en armonía, lo que uno puede ver, lo que uno puede analizar, lo que uno puede reflexionar, pero aún más, lo que uno puede comprobar es justamente esto, que es bueno y que es delicioso. Ahora, ¿qué es algo bueno y qué es algo delicioso? Da estas dos expresiones, ¿no? Y que son fáciles de entender realmente. ¿Qué es algo bueno? Es algo que no tiene maldad. Es algo que no tiene intereses propios. Es algo que no se fija en él. No se mira en algo personal. Es algo que realmente hay bondad. Es algo que justamente al no haber maldad refleja totalmente el principio de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener bien claro y poder incorporarlo para cada uno de nosotros, porque dice que es bueno, dice que es agradable, dice que es algo que realmente lleva a otros a querer tenerlo, porque ¿qué es justamente lo que vemos en el mundo a nuestro alrededor? La maldad. La unidad en Dios no genera maldad. Por eso es que da esta expresión y dice, ¿no? Que es bueno. Cuando los hermanos están juntos en armonía, es bueno. Pero no solamente se queda ahí, sino que dice que es delicioso. Y la expresión delicioso llama la atención porque dice que habla de gozo, habla de amor, habla de placer en el Señor, habla de algo agradable. Es decir, que no solamente no hay maldad, sino que es algo que justamente da gozo. Es decir, que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, porque en toda unidad hay problemas. Porque justamente el estar unidos no significa que todos seamos iguales. El estar unidos no significa que todos tengamos que pensar iguales. Si no seríamos robots, ¿no es cierto? Pero Dios nos eligió a cada uno, ya apuntando directamente a lo que es la unidad en la iglesia. Y Dios nos juntó, cada uno con su carácter, con su costumbre, con su ego, como sea, pero Dios nos salvó. Si realmente aceptamos a Jesús como Salvador, sabemos que somos sus hijos, bueno, Dios nos juntó. Y en esa unidad, cuando nosotros realmente nos ponemos bajo la guía del Espíritu Santo, entonces los que se detienen, los que observan, los que reflexionan, ven esto, que es bueno, que no hay maldad y que es delicioso, hay gozo, es agradable, hay amor. Esto demuestra la unidad de los hermanos.
Y fíjense en que dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar. Es decir, no estamos juntos en un lugar físico, no estamos todos juntos en una misma casa. Uno cuando dice, bueno, yo habito en tal lugar, allí lo describe, lo limita a algo allí superficial o algo que tiene una superficie delimitada y en ciertos caracteres y circunstancias. Esta expresión habitar va mucho más allá de lo que puede ser algo material o físico, sino que apunta a justamente esta convivencia por medio del Espíritu Santo. ¿Y dónde se da esto, hermanos? Bueno, es que justamente para poder habitar, para poder hacer que los demás puedan detenerse a ver, a observar, reflexionar, es que nosotros tenemos que estar habitando, es decir, conviviendo en forma práctica. ¿De qué manera? Justamente en el desarrollo de dones. Porque una persona que no desarrolla dones no puede estar habitando en esta unidad, en esta unión que hizo el Señor Jesús. Todos tenemos dones y Dios nos juntó para que justamente al habitar, cada uno cumplir su función, puedan los demás ver esta unidad y pueda realmente mostrar esta característica que es buena y que es agradable. Pero no se detiene ahí, la verdad que hay muchas cosas más para hablar. Algo que no quiero dejar de pasar por alto y es muy importante que lo sepamos. Que, miren, vamos a leer ahí en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1. Está escribiendo Pablo y dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto es habitar. Esto es habitar por medio del Espíritu Santo. Pero fíjense que acá dice algo sumamente importante. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esto es muy interesante, hermanos, yo siempre lo repito, porque nosotros no hacemos la unidad. Dios forma la unidad. Dios nos une cuando aceptamos al Señor Jesús como Salvador. ¿Cuál es nuestra responsabilidad para que los demás puedan mirar, para que los demás puedan detenerse y justamente ver, reflexionar, analizar? Mi responsabilidad como hijo de Dios es que, como dice acá, solícitos en guardar la unidad. Dios nos ha juntado, ya nosotros no tenemos que hacer, porque si fuera por nosotros que tenemos que hacer la unidad, esto no funcionaría. Por eso es que dice acá, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Es decir, la unidad está, pero a veces esa unidad puede ser un desastre. Por lo tanto, no da la característica de buena ni de deliciosa. Mucho menos de un olor fragante o de algo refrescante, como son las otras dos características que dice. Y aún mucho menos que es un motivo para que Dios derrame bendición. Así que, lo primero que vemos acá es que uno pueda detenerse y pueda mirar. Que si yo estoy afuera de esto, me tiene que llamar la atención justamente para que yo pueda
estar cumpliendo mi función en esa unidad. Saber que mi función es sumamente importante porque soy ese granito de arena para que los demás puedan ver que es bueno y que es delicioso. Habitar los hermanos juntos en armonía, es decir, justamente estar allí, como leíamos en Efesios. Todas estas características que nos da, que son propias de lo que Dios unió para que yo en esa unidad la tenga que guardar. Es mi responsabilidad, guardar esa unidad para que los demás puedan ver. Y en esa unidad, en esa responsabilidad que yo tomo para poder estar trabajando, para poder estar desarrollando los dones que Dios me ha dado, justamente es que se va a poder ver aquello bueno y aquello agradable. Y dice juntos en armonía. La parte esta armónica, ¿no? Justamente los músicos la tienen bien clara en esto, ¿no? Que es algo armónico. Es algo que, es verdad, hay diferentes sonidos, pero van teniendo todo un orden de manera tal que en su conjunto suene a mi oído algo lindo, en armonía. Y vuelvo a repetir, esto no quiere decir que todos pensemos iguales, o que lo que digan, yo tengo que ir a agachar mi cabeza y hacer con desánimo y porque lo tengo que hacer. No, justamente lo bueno de esto es que Dios nos da la libertad de pensar y nos da la libertad de entender su palabra. Y vamos a ver que cuando nosotros nos ponemos bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo, vamos a ver que todos vamos a leer la Escritura y nos vamos a unir y allí vamos a tener un mismo objetivo, que es servir a Cristo, que es poder estar esperando su venida y guardando esta unidad para que cuando Cristo venga a buscarnos realmente se pueda gozar de ver hermanos y hermanas que están allí con diferentes pensamientos, con diferentes problemas, con diferentes circunstancias, aún muchas veces cuando caemos en pecado, pero cuando hay arrepentimiento y volvemos, allí yo puedo ser un motivo para poder que se pueda ver esta característica de la bondad y de ser algo delicioso. En segundo lugar, nos habla que es algo de una fragancia agradable. Dice el versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón. Allí hace mención esto a Éxodo capítulo 30, versículo 22 en adelante, cuando justamente se está dando la instrucción de cómo debía ser esta unción. Y habla nada más y nada menos que de Aarón. Esto netamente del pueblo. Y cuando el pueblo leía esto, cantaba esto, recordaba aquel momento en el cual se hacía esta ceremonia. Y cuando uno va a Éxodo y lee cómo era ese líquido que se echaba, cómo era la composición, eran todas aquellos compuestos aromáticos que justamente daban esta fragancia hermosa, agradable. Y allí es que el salmista habla de esto y dice que justamente que los hermanos estén juntos en armonía no solamente es bueno, no solamente es delicioso, sino que da un olor agradable. ¿Y de qué nos habla esto? Justamente de que no hay nada escondido, que no hay nada que yo tenga que estar tapando, que no hay nada que la iglesia tenga que estar ocultando. ¿Por qué? Porque hablamos de Dios, hablamos del amor de Dios, transmitimos esto. El domingo pasado, cuando estábamos en la iglesia, ya habíamos terminado y llegó un matrimonio muy humilde. Sus hijos vienen a la escuelita
y se habían confundido horario, pensaban que era a las 6 y como no tienen teléfono, no habían podido ver los mensajes y llegaron a las 6, no sabían que era a las 5, habíamos cambiado. Y la mujer decía, yo cuando vengo acá salgo con mucha paz, salgo con fuerza, salgo con ánimo, salgo con ganas y no me tengo que estar ocupando de si la salud, si esto o aquello, o qué voy a comer mañana, o el trabajo. Y cuando uno escucha esto, realmente es lo que Dios produce en la vida de las personas que vienen, que ven a su alrededor todo mal, y justamente el desencanto del engaño constante que se ve en la sociedad. Pero cuando Dios obra, cuando Dios habla, realmente nos llena de gozo. Cuando vamos a la iglesia, cuando escuchamos los mensajes de los hermanos, cuando podemos participar de las actividades, realmente vemos qué bueno es esto, de estar juntos. Y da como si fuera una fragancia agradable, hermosa. Y este es el ejemplo que pone allí el salmista. No solamente esto, sino que dijimos que es bueno, que es delicioso, que es de un olor fragante, sino que también es refrescante. Y ahí pone el ejemplo del rocío, dice, de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Ese rocío que, no sé si algunos de ustedes lo vieron, ¿no? Cuando están en el campo, cuando están en un lugar ya un poco más descampado de lo que es acá la ciudad, uno puede ver que no llovió, pero sin embargo ve las hojas de los pastos, de las plantas, allí con esas gotitas que se fueron formando por esa insignificante que hasta es imperceptible a los ojos, pero que a la mañana uno puede ver cómo está todo mojado. Y ese rocío que habla de una frescura, habla de algo que da ese amanecer hermoso en las plantas y ante lo que pudo haber caído. Es decir, que cuando, fíjense hermanos y hermanas, cómo llega tan lejos esto que muchas veces no nos damos cuenta. Cómo Dios, en su deseo de que nosotros podamos estar juntos en armonía, quiere hacer ver, y lo hace ver una vez que cumplimos esto y que nos ponemos bajo su voluntad, de hablar de la bondad, de hablar de lo delicioso, de hablar del olor fragante que da y de lo refrescante que es. Refrescante para las personas que justamente están allí agobiadas. Nos pasó a nosotros cuando aceptamos al Señor Jesús como Salvador. Fue un refresco a nuestra vida. Y cada vez que acudimos a la palabra de Dios, cada vez que hablamos con un hermano y le transmitimos nuestra necesidad de oración y de dificultad, de problema, podemos saber que Él está orando y que está ayudándonos y que justamente esto hace que sea refrescante para nuestra vida. Así que no solamente es todo esto, sino que ahora llegamos al cuarto punto, donde pudimos ver que es bueno, que es delicioso, que es fragante, que es refrescante. Pero en cuarto lugar, fíjense lo que dice el versículo 3, al final de todo. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios nos deja ver estas características de lo que significa la unidad de los hermanos en armonía. Cuando se rompe esto, y uno puede decir, bueno, a ver, pero ¿cómo se rompe esto? ¿Saben? Dolorosamente, la unidad se rompe, o mejor dicho, la armonía se rompe,
porque la unidad es hecha por Dios, yo la tengo que guardar, pero cuando yo introduzco cosas mías y no dejo que Dios obre en mi vida, bueno, yo puedo ser muchas veces ese factor de discordia. Yo puedo ser ese factor de división. Yo puedo ser ese factor para que la gente no se detenga y no vea y que no dé un olor fragante y que no sea algo refrescante. Dios nos dice que si nosotros habitamos juntos en armonía, vuelvo a repetir, sin necesidad de que estemos pensando todos iguales, pero sí con un mismo objetivo, entonces cuando yo tengo esa prioridad en mi vida, va a ser que me pueda amoldar, acomodar justamente a lo que Dios está ordenando y lo que Dios me está diciendo que tengo que hacer. Pero cuando nosotros nos ponemos en esta característica y nos dejamos manejar por Dios, fíjense en lo hermoso cómo termina este salmo. Porque allí, primero dice esta expresión porque, es decir, da la respuesta a algo que va a caer por naturaleza propia. Es inevitable que Dios derrame bendición y vida eterna cuando estamos juntos en armonía. Allí derrama Dios bendición y vida eterna. Ahora, ¿a qué se refiere esto de bendición y vida eterna? Cuando hablamos de bendición, hablamos justamente del beneficio de Dios para con su pueblo. ¿Y en qué se ve reflejado esto? Bueno, justamente en más personas, en más desarrollo de dones, en más ministerios, en poder encomendar misioneros, en poder estar colaborando con los misioneros. ¿Cuántas cosas podríamos hacer? ¿Cuántas cosas se hacen cuando el pueblo está allí habitando junto en armonía? Así que la bendición de Dios, el favor de Dios va a estar cuando Dios ve esto en su iglesia, en su pueblo. Para nosotros, para la iglesia, ¿no es cierto? En aquel entonces para el pueblo de Israel. Pero esto se aplica totalmente a la iglesia. Porque depende de nosotros, hermanos. Dios ya lo hizo todo. Él lo que nos dice es que allí estemos guardando esta unidad, como leímos en Efesios, y allí es donde vamos a poder ver que es bueno, que es delicioso, que es un olor fragante, que es refrescante para el alma necesitada, angustiada. Y que allí Dios derrama bendición. Y no solamente eso, sino dice bendición y vida eterna. Es decir, que trasciende más allá de lo que el hombre tiene como límite. Todo lo bueno o malo que yo pueda hacer humanamente se termina con la muerte. Yo puedo tener un límite de accionar. Yo puedo tener un límite hasta dónde puedo tener fuerza para hacer ciertas cosas. No puedo estar eternamente en la iglesia desarrollando dones, ¿no? Haciendo cosas. Va a llegar un momento que, por eso es que se van renovando, ¿no? Y hay hermanos mayores, hay hermanos de edad ya más avanzada, hay hermanos jóvenes, hay adolescentes, hay niños. Este es el proceso correcto que debería haber en toda iglesia para que a medida que los hermanos van dejando por edad o por enfermedad o por lo que sea, van suplantando a otros. Eso es habitar juntos en armonía. Pero yo tengo un límite. Es hasta donde Dios diga, bueno, hasta acá llegó tu labor. Mientras Dios me pueda utilizar, yo tengo que estar dispuesto para hacer y aportar, vuelvo a repetir esto, mi granito de arena para que esa unidad esté y para que los demás puedan ver justamente que es buena, que es deliciosa, que es refrescante, que es fragante, y que allí Dios
va a dar de todo su favor justamente para bendición, para que eso se pueda extender, expandir, y la vida eterna, que va más allá. Un alma que acepta a Jesús como Salvador, sabemos que se sale de la esclavitud, como fuimos un día nosotros liberados, y que allí hay vida eterna, para siempre, porque esta es la promesa de Dios. Que Dios nos ayude para que seguramente hay muchas cosas más para hablar de esto, y que seguramente ya hemos escuchado tantos mensajes de este salmo, y que siempre nos hace bien poder acudir y poder reflexionar. Pero en lo que nos toca a nosotros, hermanos y hermanas, en nuestra iglesia en particular, que realmente podamos cada uno de nosotros ponernos en las manos de Dios para decirle: Señor, yo quiero aportar mi granito de arena para que la unidad siga, para que la unidad dé sus frutos, para que pueda habitar con mis hermanos en armonía, para que pueda ser en el lugar donde tú me quieras utilizar, poder cumplir mi función, para que esa unidad pueda ser vista por los demás, no por vanagloria, ni para decir: mira, eso se hace en tal lugar. No, para que realmente Dios pueda derramar bendición y vida eterna. Qué bueno que es, hermanos, que Dios nos da este privilegio y que nos quiera hacer parte a cada uno de nosotros, para que en lo poquito o mucho que podamos aportar, poder contribuir a esa unidad. Y que cuando los demás vean esa unidad, como cantamos muchas veces, ¿no? Poder saber que estamos allí unidos y que estamos trabajando. Aunque piense distinto con el que está al lado mío, pero mi objetivo es Dios. Y yo sé que ahí Dios va a derramar bendición y vida eterna. Buenas noches, que Dios nos bendiga.